Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde CADadvisor y en mi nombre también, Claudio Fortunato, a este nuevo webinar que vamos a dar con Arturo. Es un placer tenerlos acá presentes y espero que les sea de utilidad. Arturo es, bueno, ingeniero Arturo Polanco, es experto lead de Autodesk. Pertenecemos al grupo de los que ayudamos a los usuarios en los foros. Por otro lado, también es instructor certificado y profesional certificado en la parte de civil y infraestructura. Y bueno, hoy nos va a compartir su experiencia sobre el tema de levantamientos topográficos en el BIM de infraestructura. Todo visto desde la óptica de Civil 3D. Muchas Así que gracias. bueno, yo lo voy a hacer, lo hago corto, ya me retiro, te dejo Arturo para que empieces vos y un gusto nuevamente tenerlos acá todos. Gracias. Gracias, Claudio, por la presentación. Gracias a todos también por apartar este tiempo para analizar este tema. Realmente el tema de levantamientos topográficos en el BIM de infraestructura con Civil 3D es algo que llama mucho la atención si somos usuarios de Civil 3D, porque expone muchos retos que hoy en día nosotros estamos muy interesados en conocer. Específicamente, siempre pensamos que el tema de BIM está muy enfocado a la parte de edificaciones y cuando nos hablan de la parte de infraestructura o la industria de infraestructura, nosotros no estamos muy claros en algunos aspectos. Entonces, la idea en esta ocasión es arrojar luz. Y por eso hemos planteado este tema donde uno mismo tiene que hacerse un análisis con respecto a cómo está realizando los procesos, ya sea en su propia oficina, en sus propios proyectos, es decir, cómo se está dando ese flujo de trabajo en lo que vendría siendo el manejo de una herramienta cuando tú tienes que manejar los datos de infraestructura con Civil 3D y cómo estás trabajando con tu equipo de trabajo. Bueno, en esta ocasión el tema de levantamientos topográficos en el BIM de infraestructura lo vamos a enfocar mucho con el entorno del ecosistema de Autodesk. Eso significa Civil 3D, su interacción con Autodesk Recap, su interacción con Autodesk Construction Cloud, su interacción también con otras herramientas que van a ser necesarias para poder interactuar, también hasta el mismo Revit. Bueno, en este caso lo primero es que tenemos que preguntarnos es independientemente dónde estamos posicionados eh, cuando hablamos del BIM de infraestructura, porque como decía al comienzo, esto implica un reto. Y cuando decía dónde estamos posicionados, no es solamente como personas, también como empresa. ¿Qué está la empresa haciendo para que sepa aplicar estos procesos? Y obviamente como profesionales, como personas que están involucrados dentro de estos proyectos, si nos estamos preparando. Y en este caso, yo estoy compartiendo una captura de pantalla de un artículo que publiqué en mi cuenta de LinkedIn y yo quiero que ustedes compartan la experiencia que yo tuve en la universidad, porque vean un poquito el enfoque que tenemos en la industria. Yo creo que algunos de ustedes han visto este newsletter donde yo he compartido, porque ha llevado casi, se han sumado muchos suscriptores. La idea es aquí es la misma. Si ustedes pueden ver esto, van a ver que te plantea la interrogante, ¿dónde estamos posicionados en el BIM de infraestructura? Y haciendo un análisis, yo me enfocaba aquí cuando tenía que traer esa experiencia de la universidad. Es decir, la experiencia era que cuando uno estaba en la universidad, uno siempre pensaba en la última tecnología. A veces tú decías, bueno, yo estoy haciendo una medición, estoy haciendo un levantamiento topográfico, lo que me interesa es tener un levantamiento de alta precisión en el menor tiempo posible y con la mayor tecnología posible. Entonces ahí venían las estaciones totales robóticas y uno decía que eso era lo mejor, era casi automatizado. Luego llegaron los levantamientos RTK, luego llegaron los manejos de los drones, donde no solamente tú capturabas una gran nube de puntos, millones de puntos, con una imagen hasta georreferenciada. Entonces, la mente de uno desde la universidad siempre estuvo enfocado en tecnología y esto siempre ha sido la tendencia. Pero la idea de llevar este tema es que el asunto va más allá. Y cuando el asunto va más allá es porque el enfoque ya no es la tecnología. El enfoque ahora debe de ser la información a través del BIM. Y eso es justamente lo que está planteándose acá desde diferentes lugares. Inclusive artículos que comparto aquí plantean esa realidad. Dice aquí, ahora es la gestión de la información y no la tecnología lo que define el nivel de madurez. Entonces, uno siempre estaba pensando en qué tecnología voy a usar, cuando la realidad es que las personas, los clientes, lo que quieren saber es qué información tú me vas a manejar con ese levantamiento.
Es por eso que The Survey Association es la entidad que rige en Inglaterra, plantea una serie de parámetros. Fíjate aquí que Steve Burry plantea lo que vendría siendo qué es lo que tú necesitas saber si vas a hacer un levantamiento topográfico con el BIM de infraestructura. Y yo comparto esto de manera clara. Y él hace un análisis de lo que básicamente se explica en The Survey Association. Y él dice que el proveedor se espera que tenga por lo menos, él hace como unas puntualizaciones acá, lo pueden ver, y él hace referencia a la experiencia, que el proveedor, que quien está haciendo estos levantamientos, tenga conocimiento de cómo funciona el BIM de infraestructura. Por ejemplo, tú como profesional, que la empresa sepa el procedimiento para que conozca los detalles. Luego también dice que no tienes que pensar que el escáner láser, el crear un point cloud va a ser una varita mágica. Tienes que dejar que sea el topógrafo que elija la mejor herramienta, que conoce la tecnología para que piense cuál es la mejor opción. A veces el point cloud no te va a capturar, o sea, un escaneo láser no te va a capturar todos los detalles. Quizás tenga algún detalle que está por debajo del terreno, quizás una tapa de una alcantarilla o quizás algún aspecto del levantamiento del terreno, alguna estructura, no te la pueda mapear correctamente, entonces se usan métodos combinados. Eso pasa hasta cuando se hacen levantamientos RTK. Tienes que ser una combinación entre estación total, RTK o también dejar cuando él usa otro tipo de información. Por otro lado, también hace referencia a lo que vendría siendo los level of detail, o sea, el nivel de desarrollo, el nivel de detalle. Se espera que esté bien claro ese tema porque eso va a decir lo que tú vas a incluir en el entregable. El entregable es un aspecto clave aquí y eso es algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta porque en nuestro artículo nosotros hacemos referencia a que The Survey Association usa un formulario. Yo no sé si ustedes usan como un formulario para definir qué es lo que el topógrafo debe de entregarle. Es decir, empezando en tu encuesta, tu procedimiento, tú le vas a decir, mira, ¿qué es lo que tú me pides? Vamos a ver si puedo agrandar esto para que pueda ver mejor. Mira cómo aquí te indica cómo debe de comenzar un levantamiento topográfico. Tú especificas aspectos generales, puntos de control topográfico, lo que implica el levantamiento topográfico, los servicios por debajo del terreno, lo que va a incluir en estructuras o edificaciones, elevaciones del site, otro tipo de elevaciones, lo que va a incluir en tus secciones. Pero fíjense el último aspecto que están utilizando ellos como formato estándar para guiar a los topógrafos en este tipo de procesos. Te dice entregables, sí y no. ¿Cuál es el formato? Incluye fotos, aspecto general, incluye fotos 360, incluye fotos ortorrectificadas. Luego te pone aquí point cloud. ¿Cómo los quieres? ¿2D, 3D? ¿Cuál es el formato? ¿Quieres copias en PDF? Y al final, el acápite que nos interesa es BIM Model. Fíjense aquí la información. Dice, ¿quieres un modelo BIM? Ahí viene el tema de nosotros, que obviamente es el que estamos tratando. Si te dicen que sí, aquí tú tienes que especificar cuál es el formato en que tú quieres el entregable y cuál es el level of detail, que de eso vamos a hablar en esta ocasión. Entonces, esto es como una guía que te orienta cuando tú quieres dar tu primer paso en el BIM de infraestructura. Cuando tú comienzas en el BIM de infraestructura, tú estás mirando a futuro lo que se va a hacer en ese proyecto y tú tratas de que tus datos sean básicamente útil para todos los que van a llegar más adelante en todos los procesos con esa información. Por esa razón, tenemos que pensar seriamente en lo que tiene que ver con el tema del reto de la topografía en el BIM y cómo estas recomendaciones nos ayudan. Bien, entrando acá, obviamente eso nos orienta un poco. Este formulario es como una guía, pero nos dice algo bien claro. Si algo empieza mal, normalmente termina mal. Eso significa que si tú quieres tener el camino correcto, tienes que tener algo como esto, este formulario para que tengas claro cuál es la ruta o la secuencia de pasos que debe de seguir. Y es por eso que este tipo de información te orienta. Nosotros hoy en día recibimos muchas preguntas en nuestros entrenamientos que están orientados cómo tú te preparas en tus entregables para que cumplan con el BIM de infraestructura. Porque hoy en día el BIM de infraestructura maneja muchas situaciones, muchos formatos y tenemos que prepararnos para esa demanda. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que se llama acá en el último acápite del formulario del formato de lo que vendría siendo el BIM de infraestructura y el level of detail. Empezando, cuando se habla de lo que son los niveles de desarrollo, aquí tenemos varios, los 100, los 200, los 300, 400 y 500. Fíjense que cada uno tiene su propia particularidad cuando tú haces un entregable. Es el nivel
de datos que tú presentas directamente en función de lo que vendría siendo ese entregable. Ahora bien, yo quiero que puntualicemos lo siguiente. Cuando manejamos estos niveles de desarrollo, debemos de tener la capacidad de trabajar lo que aquí se coloca como datos no gráficos. Piense que en cada cápite, dependiendo de qué tipo de información, si de repente te encuentras trabajando con un LOT 400 porque es una obra muy puntual, entonces tiene la capacidad de trabajar esto que se me indica acá: marcas, modelos de capa, materiales, datos físicos, químico, mecánico, es decir, datos que no son gráficos, que generalmente ahí es donde viene el inconveniente con nosotros. No se trata de algo que tú puedes representar en un plano, es algo que va inherente a un objeto. Inclusive, como puede ser aquí, desde que tú trabajas con un lot 300, te encuentras con ese pequeño inconveniente. Entonces, ahí es que viene el problema de cuando tienes que manejarte con este tipo de acápite, cuando tienes que definir el nivel de desarrollo o el nivel de detalle. Bien, entonces ahí vamos ya a entrar a lo que vendría siendo la parte de cómo Civil 3D se convierte en el protagonista de la película, yo diría así, porque debe de ser la herramienta principal con la que tú enfrentas, como quien dice, parte de estos procesos, con la que tú puedes decir que puedes cumplir estos procesos. Número uno, nosotros ya tenemos dentro de Civil 3D lo que vendría siendo la facilidad de manejar un formato famosísimo, que es el formato estándar para intercambio de información, que se conoce como el IFC 4.3. Esa extensión, como ustedes pueden ver aquí, te permite trabajar con un conjunto de datos y puedes compartir datos libremente. Y específicamente acá, la parte de asignar parámetros de Civil 3D a parámetros de IFC. Bien, entonces en esta ocasión vamos a ver un proceso en Civil 3D de cómo funciona esa extensión. Vamos a incluir datos no gráficos y vamos a exportar a un IFC, y luego vamos a ver cómo se reflejan esos datos en un visualizador de IFC, en este caso BeamVision. Por eso quiero tener claro que si ustedes van a instalar BeamVision, tienen que activar esa casilla que dice básicamente que puedes visualizar la extensión de los archivos, o básicamente la extensión de estos formatos de IFC. Bien, o sea que eso tienes que tenerlo en cuenta. Y luego vamos a ver qué tipo de información se puede ver directamente en esto. Vamos a entrar directamente a Civil 3D. Si algunos de ustedes tienen Civil 3D, lo primero que me gustaría saber qué versión tienen, para saber exactamente si esto está disponible para su versión. Yo estoy trabajando con la 2024 y acá puedo encontrar lo que hace referencia a este plugin, a esta extensión. Mírenlo aquí, el IFC Infrastructure. Bueno, el proceso es sencillo. Vamos a hacerlo algo no muy complicado. Simplemente yo voy a proceder acá a introducir. Vamos a empezar con un template que yo conozca y que ustedes conozcan. Vamos a empezar aquí con un template métrico. Una vez comience con ese template métrico, yo simplemente voy a configurar mi sistema de coordenada, porque ya el formato IFC 4.3 detecta el sistema de coordenada. Este es un proyecto que se realizó en mi país, entonces voy a tratar de simplemente activar el sistema de coordenada de República Dominicana y voy a introducir un levantamiento de una superficie. Vamos a poner acá, por ejemplo, eh, lo que sería en este caso la topografía de lo que se conoce como el proyecto de la Barquita de Santo Domingo. Acá, obviamente, esto hace referencia a un objeto de Civil 3D. Civil 3D se maneja en base a entidades, y eso significa que cuando tú trabajas con estas entidades, estás trabajando con un objeto inteligente. Si yo simplemente me dirijo a Prospector y voy a Surface, voy a encontrar que en Surface Property yo puedo manejar una serie de información. Information, definition, o sea, que tú puedes hacer ediciones propias de ese tipo de entidades y puedes hacer análisis. El punto aquí es cómo jugar con la información que ya va directamente a un flujo de trabajo del BIM de infraestructura. Bueno, si estás dentro de Civil 3D y quieres involucrarte con el BIM de infraestructura, es imprescindible que maneje los property set. Y cuando hablamos de los property set, se hacen por aquí en Manage. Cuando entras en Manage, aquí te encuentras con la opción de definir los property set. Vamos a hacer algo sencillo para que entendamos bien cómo funciona esto. Simplemente voy a crear un nuevo property set. Vamos a venir acá y le digo nuevo. Por ejemplo, le voy a poner 20 de septiembre, que es la fecha de hoy. Aquí me dice el nombre, a qué entidad se va a aplicar. Claro, tú puedes elegir entidad, objeto de Civil, o puedes definir estilos. El concepto de los estilos y los objetos es claro si tú eres una persona que maneja Civil 3D. Si ustedes no han tenido conocimiento de esta parte de Civil 3D, le invito a que ustedes tomen un entrenamiento con CAD Advisor
y esto te puede orientar mucho en este aspecto de cómo se manejan todos estos detalles. Aquí yo voy a buscar justamente la entidad con la que estoy trabajando. Voy a irme a una superficie. Vamos a ir a buscar una superficie. En este caso es una superficie como entidad de civil, no como entidad de AutoCAD, sino entidad de civil. Aquí yo tengo lo que sería un Surface Team. Vamos a ver si lo encuentro. Por aquí, no puede estar muy lejos. Surface o Team Surface. Si no te aparece dentro de Surface, tiene que aparecer dentro de Team. Vamos a ver, míralo acá, Team Surface. Activo esa casilla y voy ahora a Definition y aquí te aparece lo que puedes agregar como Property Set. Son una gran cantidad de opciones. Yo solamente voy a probar uno porque me permite introducir parámetros manuales, es decir, características que tú puedes agregarla como un string, que eso puede ser lo que tú quieras, siempre y cuando sean datos manuales. Yo voy a ir acá y voy a poner el tipo de propiedad manual, puede ser el tipo de suelo. Voy a dejarlo por default y cuando llego al tipo de suelo voy a dejar aquí claro qué tipo de datos tú vas a ingresar. Voy a decir que será de texto y vamos a poner que por default puede ser un suelo granular, puede ser un suelo arcilloso, puede ser un suelo limoso. Vamos a poner aquí arcilloso como una característica que quizás el topógrafo detectó en el terreno, pero que no es algo que tú puedes decir en un levantamiento topográfico. Mira, este suelo es arcilloso. No, tú solamente puedes capturar puntos y en la descripción decir lo que tú tienes en ese punto si se refiere a una infraestructura. Pero si el suelo completo es arcilloso, entonces ya tú tienes esa característica para representarlo. Yo le voy a dar OK, significa que ya yo lo tengo elaborado. Selecciono el objeto de mi superficie y ahora le voy a dar botón derecho donde están las propiedades y en las propiedades voy a tratar de agregar este property set. Vamos a los datos extendidos y si le doy un clic acá, fíjate que te va a presentar los que son los property set. Ahí le voy a dar OK. Aquí tengo oculto porque tengo activo el auto hide y fíjate cómo aquí aparece la parte de que es un suelo arcilloso. Claro, esto está hecho de manera que tú lo puedas cambiar. Tú le puedes decir que es un suelo granular, por ejemplo. Bien, o puedes decirle que otra vez vuelvas a lo que es un suelo arcilloso. Bien, o sea que ya eso está ahí. Obviamente eso está adherido al objeto de civil, a la entidad de civil, a la entidad o el objeto inteligente. Por lo tanto, el formato, o vamos a decir aquí, el tipo de archivo que vamos a crear llamado IFC 4.3 permite asimilar esos property set dentro del flujo de trabajo BIM. Obviamente eso no solamente es para el ecosistema de Autodesk, que si tú te has dado cuenta, esto es perfectamente compatible si tú trabajas en Navisworks. El punto ahora es, ¿qué pasaría si me voy fuera de Civil 3D? Bueno, vamos a guardar este archivo, vamos a guardarlo acá. Yo creo que tengo una carpeta en mis documentos que se llama 20 de septiembre. Vamos a guardarlo como dibujo, otra vez dibujo 1. Y aquí simplemente voy a exportar este formato. Tengo aquí mi formato, Export IFC. Y aquí puedo guardarlo con este nombre. Voy a reescribirlo como el 20 de septiembre. Fíjate que puedes guardar tanto en una extensión como la otra, como le habíamos explicado anteriormente. Cuando le digo guardar, vamos a reemplazar. Y el objetivo ahora es tratar de ver esto con BIM Vision. Aquí tengo BIM Vision y la idea es qué pasa con esas propiedades. ¿Qué pasa con esas propiedades que tenemos ahora en el IFC 4.3? Bueno, cuando vengo acá a abrir en BIM Vision ese archivo, fíjate acá. Inmediatamente se abre el archivo, míralo aquí cómo se muestra. Tú puedes ver la estructura del IFC. El IFC es como quien dice, es un archivo que te guarda una estructura de como si fuera un esquema de datos que tú puedes ver los detalles. Aquí simplemente puedo expandir y puedes ver toda la cantidad de información. Uno de los datos que yo estoy visualizando, pueden ver aquí que dice 20 de septiembre. ¿Lo ven? Dice suelo arcilloso. O sea, se convierte en una propiedad del objeto que tú estás trayendo dentro de Civil 3D. Últimamente, el IFC 4.3 está teniendo grandes innovaciones que afectan o impactan en la parte de infraestructura. No solamente con lo que tú le agregas al modelo, sino que también tiene un sistema de coordenadas ya embebido dentro del archivo y por lo tanto ya eso te permite trabajar prácticamente con ese archivo georreferenciado. Pero también está que detecta todos los objetos que trabajamos con infraestructura. Y eso lo hace un estándar interesante. Nosotros sabemos
Eso es un reto para el que trabaja en infraestructura, porque si tú eres una persona de infraestructura, sabes que así como un especialista allí trabaja con un mundo de formatos como el LAN XML, un shapefile, un archivo de una base de datos, un archivo de un point cloud. El IFC se comporta ahora como un estándar de intercambio de información y se está adaptando a lo que es la parte de infraestructura. Por lo tanto, podemos ver que ya tú puedes fácilmente interactuar entre Civil 3D y un formato IFC y llevarlo a cualquier lugar. Ahora bien, aún siguen habiendo retos y por eso yo le invito a que se mantengan siempre conectados y actualizándose. Aquí yo quiero mostrar otro aspecto. En este sentido, quiero mostrarle que el IFC no es que abarca todas las áreas. El IFC te abarca dentro de lo que son las industrias, la parte de edificaciones, la parte de caminos, ferrocarriles, estudios geotécnicos, alineamientos, pero aún nos quedan unas partes pendientes, como ustedes pueden ver, como túneles o como por ejemplo lo que se dan con la parte de puertos, y por eso significa que aún nos faltan detalles. Yo sigo algunos amigos que están en desarrollando totalmente toda esta información directamente con las novedades del IFC, y ustedes pueden ver aquí algunas imágenes de cómo están haciendo todavía pruebas con las últimas versiones del IFC. Entonces, este formato de intercambio se convierte como en un protagonista más cuando tú eres parte de un equipo de trabajo que tiene que compartir información con un equipo que se está manejando con la metodología BIM y tiene procesos donde ya está identificando en qué formato tú tienes que entregar la información y cómo deben de ser los entregables. Es justamente lo que hablábamos aquí en el formulario. Recuerdan, te dices en qué formato me vas a entregar y cuál es el nivel de desarrollo con el que te vas a manejar. Todo eso está vinculado y asociado con la misma, con la misma gestión que haces en Civil 3D, porque no solamente se trata de entregar datos gráficos, sino cómo tú manejas los datos no gráficos. Yo le invito a ustedes a que vean esto porque muchos aspectos son conceptuales, pero a veces cuando te piden un lot 400, un lot 500, básicamente un lot 500, como puedes ver aquí, ese modelo es una réplica de gran fidelidad de lo que existe en el terreno, a nivel de edificación o a nivel de infraestructuras. Entonces, por eso es bueno que sepas manejar qué tipo de información te están pidiendo y usar un formulario de guía. Otro de los elementos clave cuando estás trabajando dentro de lo que es una metodología como el BIM de infraestructuras está el hecho de que tú trabajas con un ecosistema de productos, con una gran cantidad de profesionales que tienen diferentes industrias. Tienes que trabajar con un topógrafo, con un ingeniero que trabaje la parte de geometría vial. A veces tienes que trabajar con alguien de presupuesto, otro que trabaje la parte hidráulica, otro que trabaje también, por ejemplo, la parte de la planificación, más los roles que hay dentro de la parte de BIM. O sea, hay una gran cantidad de personas involucradas en el proceso con diferentes aplicaciones. Entonces, hace necesario que en ese ecosistema todos estemos amarrados a la misma fuente, lo que se conoce como un Common Data Environment, o sea, un entorno común de datos. Y obviamente dentro de esto, la solución que Autodesk ofrece es la que se conoce como Autodesk Construction Cloud. Y hablo un poquito de Autodesk Construction Cloud porque en realidad la idea de usar un CDE es una herramienta que te facilita mucho la vida porque no solamente se concentra en lo que es la coordinación y la colaboración, es que todos estamos compartiendo de un mismo lugar. Si ustedes todavía están en la oficina compartiendo los datos por correo, tienen que saber que ya ese es el método antiguo. Fácilmente alguien te manda una versión por un correo y por otro correo te está mandando otra versión más actualizada y tú no sabes ni siquiera cuáles son los cambios, porque nunca has cruzado los dos archivos para ver cuál es el más reciente y dónde están las discrepancias. Entonces, se supone que para que todos estemos coordinados, tiene que haber un solo centro de información y un solo entorno común de datos. Bueno, sucede que Autodesk Construction Cloud satisface esas necesidades y no solamente para cada profesional, sino que dentro del área de infraestructura, para los que trabajan topografía, podemos ver que inclusive hace un buen trabajo si tú trabajas con Point Cloud. Yo tengo que decir que los Point Cloud, como explica aquí, están cambiando la forma como se maneja la topografía en muchos lugares, porque con un escaneo láser tú tomas millones de puntos que te dan buenas características del levantamiento. Y tú puedes extraer información de ese Point Cloud fácilmente y crear una topografía. Entonces, de eso se trata también lo que yo quiero mostrarle para que vean cómo funciona esto vinculado con Civil 3D. Yo voy a irme acá, vamos a entrar a lo que vendría siendo, vamos a ver si puedo irme acá. Tengo aquí mi Google, vamos a irnos a lo que es la ubicación de Autodesk Construction Cloud, acc.autodesk.com.
Y vamos a ver un poquito de cómo interactúa esto. Fíjense aquí que tengo Autodesk Construction Cloud. Vamos a entrar a mi cuenta y de esto se trata también el hecho de que ya tenemos que ir dando el salto al BIM de infraestructura. Vamos a dirigirnos a uno de mis proyectos y entrando a uno de estos proyectos vamos a ver cómo aquí las funcionalidades de Autodesk Construction Cloud te permiten extraer directamente información de una nube de puntos de manera automática. Esto lo encontramos en el Document Management. Miren todas las herramientas que tú tienes, si es la coordinación, si es la gestión, si es la colaboración del diseño. Pero por ahora vamos a la gestión de de los planos, la información. Eso tiene que ver con incidencias, que eso son las revisiones, lo que vendría siendo el control de versiones, lo que tiene que ver exactamente con toda la estructura que tú armas dentro de un proyecto. Yo simplemente no me voy a concentrar mucho en esos detalles. El tiempo no me da para explicar todo lo que tiene que ver un proyecto dentro de lo que es el BIM de infraestructura, pero sí quiero enfocarme en las funcionalidades que las herramientas te pueden aportar si te manejas dentro de un proceso con un equipo de trabajo. Aquí tengo lo que vendría siendo una vialidad. Aquí voy a simplemente acceder a abrir este archivo de Autodesk Recap y voy a tratar de entender un poquito qué es lo que hay dentro de esto que me puede ser útil si yo soy una persona que soy parte de un equipo y tengo que acceder a una nube de puntos. Esa nube de puntos le va a servir para que todo el mundo se consulte, vea información, saque medidas, evalúe presupuestos, haga su diseño, pero a nivel de topografía, ¿qué tú puedes hacer? Sencillo, aquí tienes una opción que te permite, vamos a agrandar esto para que todo el mundo lo vea bien. eh, Aquí puedes tener una opción que se conoce como Linear Feature Extraction. No sé si ustedes la habían visto anteriormente. Si vas a Linear Feature Extraction, tiene la característica de definir tu plano de referencia. Fíjate que el objetivo mío es tomar el bordillo y esa cuneta y tratar de hacer un levantamiento de esa infraestructura vial. Puedo hacer un clic acá y puedo definir mi plano de referencia. El plano de referencia, lo más idóneo, es que quede perpendicular a la vista que tú quieres capturar. Mira cómo yo lo estoy moviendo y mira cómo se está moviendo la vista preliminar, que es como una sección típica. Ahí yo me encuentro en lo que es el bordillo y la cuneta de una acera, ¿verdad? O un andador o una berma para las personas, como lo llamen en diferentes países. La idea acá es que me voy a concentrar en acercarme, voy a establecer la orientación correcta de mi plano de referencia y mi plano de referencia yo le puedo decir que saque más información. Yo puedo pasar acá, ajustar todos estos datos. Por ejemplo, puedo venir acá, puedo editar agregando más puntos. Puedes venir acá y agrego más puntos de chequeo de control. Puedes venir acá y sigo agregando puntos de control. Puedo venir acá y ajustar más puntos de control. Y puedo decir todo lo que tú quieres capturar siempre y cuando tú tengas definido claro cuál es el comportamiento que él va a detectar cuando él vea los puntos que cumplan con determinada elevación. ¿Sí? Inclusive puedes venir acá y decirle, déjame colocar etiquetas y las etiquetas yo les puedo decir, mira, esta etiqueta es un bordillo. Vamos a poner el nombre correcto. Yo lo voy a poner aquí. Esto es un bordillo. Y esa etiqueta se va perfecto. Y luego puedes seguir colocando todas las etiquetas que tú entiendas. Yo le voy a decir que esto está hecho. Automáticamente tú tienes esto, tú puedes jugar. Inclusive puedes mover visualmente todo el proyecto para que sepas cómo está funcionando. Y la idea es ver exactamente qué hace esta herramienta cuando se encarga de extraer información que te puede servir aquí en topografía. Aquí tengo el auto extraction. Esto todo se configura por acá. Bien. Yo puedo inclusive decirle qué nivel de precisión quiero que tenga o puedo jugar con toda esa información. Vamos a decirle que empiece la autoextracción y automáticamente él comienza a detectar las características que cumplen con la condición que yo acabo de decirle y él prácticamente hace su propio levantamiento topográfico. Ya con esa información que tú tienes de ese levantamiento topográfico, te llevas eso a Civil 3D y tienes lo que necesitas. Vamos a pararlo ahí. Cierro acá. Mira cómo tengo aquí lo que vendría siendo mis líneas extraídas que coinciden directamente con cada caso. Yo puedo volver a mi herramienta y puedo ver aquí lo que vendría siendo mi Linear Feature Extraction. Vamos a ver acá. Vamos a decirle simplemente aquí que está hecho. Vamos a ver acá. Inclusive cuando tú vuelves, tú puedes automáticamente decirle que te vaya mostrando plano de sección en sección. Pero por asunto de tiempo voy a avanzar. Simplemente aquí tú puedes tratar de ver esas características, apagarlas, puedes editarla con cada etiqueta que utilizó o puedo simplemente
exportarla directamente a Civil 3D en uno de estos formatos. Aquí me encuentro con el LAN XML. Vamos a probarlo. Le voy a decir exportar. Una vez lo tengo exportado, le voy a decir descargar y me voy a ir directamente a mi Civil 3D. Vamos a abrir otro archivo. Vamos a decir acá que inserte ese archivo LAN XML que yo acabo de descargar. Vamos a mi carpeta descarga. Descarga. Vamos a poner la fecha de hoy. Aquí está, Linear Feature. Le digo abrir. Le digo que sea, que se ingrese. Vamos a ver, aquí ya tengo. Fíjate que son exactamente Feature Line. Y realmente los Feature Lines son, mira aquí lo tengo dentro de un site. Los Feature Lines son como objetos mágicos dentro de Civil 3D. Y yo puedo hacer 1.000.000 de cosas con eso. Y obviamente tienen su información. Eso sería muy interesante ver todas las posibilidades que ofrece. Vamos a crear una superficie. Inclusive voy a generar una superficie con, vamos a poner aquí fácilmente un intervalo manejable. Bien, vamos a cerrar acá y luego la voy a alimentar, esa superficie la voy a definir con breakline. Cuando voy a definir esa superficie con breakline, vamos a poner aquí FT de breakline y le voy a decir que son varios. Vamos a seleccionar todo esto. Automáticamente se supone que esa superficie modelada ya se convierte en parte de información donde quizás yo no voy a complicarme agregando algunos elementos. Vamos a decir delete line. Tengo que irme a una vista top porque no la tengo ahora sí. Y en la vista top tengo que activar aquí las líneas de la triangulación para poder eliminar elementos y poder limpiar un poquito el modelo si la superficie no quedó bien. Entonces aquí tú puedes ya limpiar todo lo que necesitas y tú tienes ya información que vino de un point cloud y ya tú puedes tener modelado todo lo que tienes que necesitar directamente desde lo que vendría siendo un levantamiento de manera rápida y fácil. Fíjate la manera como quedó definido aquí lo que es ese bordillo con la parte que hace referencia a la acera o ese andador para las personas. Todo esto es gracias a las funcionalidades que nos dan cuando tú sacas información de lo que sería en este caso un entorno común de datos. Fíjate que eso es algo prácticamente enfocado en las personas que trabajan con la topografía. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya lo que es para nosotros, en este caso, lo que se conoce como el BIM, como ustedes pueden ver acá, nuestro tema, lo que es el BIM de infraestructuras enfocado al levantamiento topográfico está mejorando mucho, siempre y cuando tu entorno sea el ecosistema de Autodesk. No sé si ustedes en algún momento han trabajado esto con alguna otra aplicación. No sé si ustedes han tenido que manejarse con un formulario parecido. No sé si ustedes han tenido que manejar con un cierto nivel de detalle que se lo han exigido en sus proyectos con un log 400 o un log 500. Si han tenido que utilizar los property set o han manejado ya la extensión, este formato IFC 4.3. Pero como estamos ahora mismo bajo el requerimiento de actualizar nuestros procesos, manejar muchas aplicaciones y conocer bien lo que es el BIM de infraestructura, tenemos que actualizarnos sobre eso. Ahora me gustaría conocer sus detalles. En realidad, esto es justamente parte de lo que hacemos cuando trabajamos con la Autodesk, con la AC Collection, que vendría siendo Recap, Infraworld, Civil 3D y Revit, y eso y mucho más. Yo espero que todo esto les sirva de referencia. Si tienen alguna pregunta, estoy listo para escuchar. Adelante. Adelante, Claudio. Hola, gracias Arturo. Ahí estamos, pedimos en el chat que nos dejen alguna pregunta que tengan para poder transmitírtela y que las vayas respondiendo. Pero todavía no han escrito nada. Bueno, sí Ahí está, recibimos acá. preguntas. Bueno, porque nos Ah, mandaron ahí está, bastante. Yo vi Ceci. bastante en el formulario. Ok, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ok. Martín está haciendo una consulta con respecto a la colección qué software incluye. Ok, interesante pregunta. ¿Qué viene incluido entre lo que es la AC Collection? Voy a hacer algo rápido. Voy a irme directamente a la página de Autodesk. Por ejemplo, voy a ir aquí a lo que vendría siendo AEC Collection. Es de Autodesk. Y tienes que enfocarte que aunque tú entres a la AEC Collection, hay una gran cantidad de software incluido. Vamos a quedarnos aquí, ¿ves? Software incluido. Pero aún dentro de estos software que están incluidos, tienes que enfocarte en cuál es tu industria. Si es arquitectura, si es ingeniería industrial, si es MEP, si es ingeniería civil.
Entonces, cuando tú te enfocas en esa industria, ya tú sabes que hay un flujo de trabajo para ese tipo de profesionales. Bien, si te vas a la página principal, lo que vas a encontrar es que te va a indicar cuál es tu industria y tú vas entonces por ahí a tratar de ver cuál es el flujo de trabajo. Pero todos los software que vienen dentro de la AEC Collection son básicamente acá. Revit, AutoCAD, Autodesk Forma, que es la nueva nube para lo que vendría siendo la AEC, Autodesk Docs. Puedes ver aquí Navisworks, Insight, 3ds Max, Recap, Autodesk Rendering y a veces muchos optan por entrar en la AEC Collection porque el costo de Civil 3D versus lo que es todo este paquete de software, lo que te encuentras es que es muy poca la diferencia. Increíble, tú te llevas el paquete completo por no mucha diferencia, pero también tiene la opción de que se quede solamente con Civil 3D. Por ejemplo, aquí está esto. Aquí te dice más o menos un costo por un año, pero tú puedes hacer el cálculo y te vas a dar cuenta de que no hay mucha diferencia con respecto a Civil 3D. O sea que es una opción interesante. Específicamente si eliges esta, nuestro flujo de trabajo es Civil 3D, Revit, Infraworld, Recap, Navisworks, Docs y estas son las opciones. Bien. Bueno, seguimos con la próxima pregunta de Immanuel, donde pregunta dónde puede descargar la extensión IFC, Sí, mira, si tienes de dónde la puede descargar. si tienes tu cuenta de Autodesk Manage, tú te conectas con tu cuenta y esta extensión la puedes tener disponible directamente en tu cuenta. Así como yo la hice, yo la descargué justamente hoy porque la tenía para la 2023, pero no para la 2024. Entonces aquí me dirigí a lo que vendría siendo Civil 3D. ¿Ves? Voy a detalles. Y en Civil 3D, obviamente, dependiendo de qué año, tienes que irte a lo que son extensiones. Y aquí tienes lo que vendría siendo IFC 4.3 Extension for Autodesk Civil 3D 2024. Entonces ya aquí, cuando tú vas, es algo pequeño, sencillo, porque simplemente es un formato. Bien, pero tienes que tener en cuenta que también lo especial de este formato es que te puede manejar lo que yo le estuve hablando a ustedes, los datos no gráficos, así como yo agregué Property Set, que son datos no gráficos, ahí tú lo puedes incluir y también la parte del sistema de coordenadas. Ahí tú puedes encontrar esa y muchas otras extensiones que ya le suman mucho al flujo de trabajo que cualquier persona tiene dentro de infraestructura. Bueno, seguimos con la pregunta de Daniel, que es bastante técnica. A ver. Pregunta, ¿qué requerimientos mínimos necesita una máquina para manejar todo de forma más rápida con Bueno, respecto al esto programa, varía, ¿no? sí, varía mucho. No te puedo decir que es la misma para todas. Civil 3D, Revit, Infraworld manejan diferentes requerimientos. Por ejemplo, cuando vas a Revit, Revit tiene la principal potencia apoyada en el procesador para el manejo, inclusive para renderizar, renderiza por el procesador. Si trabajas con Civil 3D, tienes que apoyarte mucho en la memoria RAM. Claro, todos estos software requieren mucha RAM, por lo menos 16, 32 GB de RAM. Esta tiene sus 24 o 32 GB de RAM. Si vas a Infraworld, yo te recomiendo que tengas una muy buena tarjeta de video, porque aunque tengas buena RAM, la tarjeta de video va a hacer que se vea mucho mejor la parte gráfica o va a procesar mejor porque tiene su propio procesador y su propia memoria gráfica, lo que tiene, por ejemplo, en una NVIDIA. Entonces, todo depende del proceso, de la herramienta, pero yo te recomiendo que cuando tú ingreses a un producto, por ejemplo, tú tienes que buscar que las empresas tengan equipos básicamente certificados. Por ejemplo, yo me voy a Lenovo y en Lenovo tú buscas las Workstation y cuando tú entras a las Workstation, ellos tienen aplicaciones específicamente diseñadas para que funcionen con esa máquina y que se conecten con los productos de Autodesk. Yo creo que hay hay una aplicación que funciona para eso, pero cuando tú entras a lo que son acá, su mundo de Workstation, perdón, aquí está. Por ejemplo, Lenovo, puede ser Dell o puede ser cualquiera, pero tienen unas aplicaciones que permiten potenciar el sacarle el máximo provecho, porque sabe que la temperatura de eso vuela bien lejos. Entonces, hay unas aplicaciones que te permiten sacar el máximo poder del equipo, del hardware, si tú estás trabajando con productos que tienen que ver con diseño. Pero yo te recomiendo que dos cosas, o compres una máquina o la desarrolles, pero generalmente son máquinas que vienen preparadas con una buena cantidad de RAM, con procesadores que generalmente ya vienen enfocados a ese tipo de procesos. Bien, entonces Bueno, es un sí, aspecto muy técnico.
Sigue la pregunta de Leonardo, que dice que actualmente está trabajando con Civil 3D 2023 y pregunta qué programas recomiendan para trabajar topografía, manejo de puntos, sacando perfiles, secciones, etcétera. Bueno, si tú estás con Civil 3D y el programa que recomiendas, o sea, Civil 3D te hace todo el proceso. Lo que tiene que ver es probar eh, cuál es el proceso que está llevando para la captura de datos de terreno. Es decir, estás usando estación total tradicional, estás manejando las bases de datos de topografía de Civil 3D, estás manejando, por ejemplo, drones. Si trabajas con drones y tienes solamente Civil 3D, no vas a poder trabajar. Necesitas Autodesk ReCAD, que se convierte como un puente para Civil 3D, y a través de eso puedes entonces conectarte con los datos directamente de los point los point cloud. Entonces, todo depende mucho de cómo está la topografía tuya, porque si tú haces un vuelo de dron, o si trabajas con lo que vendría siendo datos raster, que puede ser, o depende mucho, pero generalmente todos trabajamos con estación total. Civil 3D es la solución idónea para ese tipo de casos. Bien. Bueno, sigue la pregunta de Miguel. Dice, pregunta, ¿el trazado que realizo desde Cloud se puede ocupar para obtener volumetría de otros objetos? Buena pregunta. En este caso, si te vas a Cloud, es solo un feature extraction. Fíjate que acá tú puedes hacer dentro de Cloud algunos procesos que básicamente son de otro tipo, pero que son como de mediciones, pero tú solo estás extrayendo características. Esas características tienen como objetivo que cuando tú las extraigas, la utilices como un LAN XML en Civil 3D. Es decir, ese es el flujo de trabajo, por eso es que tiene el formato LAN XML. Que si tú eres una persona que trabaja dentro del área de infraestructura, sabrás que LAN XML es el formato idóneo para nosotros transferir datos dentro del área de infraestructura, pero si estás trabajando dentro del área del BIM para infraestructura, tienes que entender que ya hay que combinarlo con el IFC. Por eso es que lo idóneo es hacer esto en lo que vendría siendo Civil 3D, y obviamente simplemente extraer las características directamente en lo que vendría siendo Autodesk Construction Cloud. Claro está, piensa de manera práctica. Ponte a pensar que tú hagas esto en una carretera de 5 kilómetros. O sea, si simplemente tú tratas de hacer esto, yo no voy a extraer solamente el borde, yo voy a extraer toda la vía, y con eso tú modelas la carretera perfectamente como viene en el levantamiento. Porque el software se va a encargar de modelar todo lo que vino en esa carretera de 5 kilómetros, y luego tú te vas a llevar esa información a Civil 3D súper rápida y vas a tener la topografía o la superficie de la topografía rápidamente. Bueno, seguimos con la próxima pregunta de Luis. Dice que, bueno, que dentro del grupo de trabajo de él realizan nubes de puntos de terrenos a desarrollar y en especial le interesa obtener el mayor detalle de los cauces, canales existentes en el sitio a desarrollar. ¿Este proceso le puede ayudar a obtener este detalle? ¿O es Bueno, mejor realizar un levantamiento en sitio de este tipo de elementos? sí, en realidad yo he visto que lo más productivo ahí ha sido el uso de estación total, porque a veces hay que entrar en lugares un poco recónditos y la nube de puntos capta lo que está en la superficie. ¿Qué pasa si hay algo que está muy profundo? ¿O qué pasa si hay una socavación en el terreno? ¿O qué pasa si tú estás trabajando con algo que requiere un poquito más nivel de detalle? No solamente en la superficie, sino en lo que está quizá en alguna excavación. Eso significa que en esas ocasiones tienes que combinarlo. Si el proyecto es muy grande, hacer el trabajo combinado entre lo que es una nube de puntos, un escaneo, y también en lo que es un levantamiento por drones. O si tú prefieres ya hacer la inversión directamente con una estación total, hacer un levantamiento directamente con estación total. Esa es la solución idónea que yo he visto que más personas han hecho en ese tipo de situaciones. Bueno, allí Claudio dejó un link para que todos los que les estén interesados puedan entrar. Es un soporte de Autodesk que, bueno, pueden evacuar muchas dudas también si las tienen. Em, Perdón, respecto de la pregunta que estaban mencionando antes en cuanto al equipo que se necesitaba, en ese enlace están los requerimientos de sistema, tanto de hardware como de software mínimos para poder correr
las aplicaciones. De todos modos, lo que comentó Arturo es lo que aplica, porque en realidad esos son los requerimientos mínimos mencionados por Autodesk, pero obviamente depende del tipo el tamaño del proyecto, la cantidad de detalle y demás, se van a necesitar más o menos que esos requerimientos que aparecen ahí. Es simplemente como para tener una guía del tipo de equipo que necesitan para trabajar. Excelente, excelente, así es. Bueno, ahí estaba la respuesta de por qué era el link. Martín hace otra pregunta con respecto a Construction Cloud. Si está incluido en la AS Collection o es un pago o suscripción extra. Buena pregunta, pero ya no es tan técnica, es más del área No, de costo, exacto. sí, Sí. Pero me parece que si tú entras acá, te darás cuenta de que hay, pero también tiene la opción de que lo puedes contratar, o sea, por separado, pero si está aquí, ya te podrás dar cuenta de lo que hay. Pero vuelvo y caigo en lo mismo, es una de las herramientas más, Autodesk Construction Cloud, uno de los Common Data Environment más usados hoy en día. De lo que mayor, o sea, este es el único Common Data Environment que hace esto enfocado a topografía, para ser claro. No he visto otro que haga lo mismo, que simplemente que te haga esta capacidad de extraer datos de una nube de punto y llevártelo a Civil 3D y modelar rápidamente una topografía. O sea, que Perdón, automáticamente te extraiga la información. perdón, me meto de nuevo. Sí, sí, Esa información más precisa la van a tener con el reseller de Autodesk que atiende la exacto, cuenta. Ellos tienen el dato más preciso en cuanto a eso. exacto, exacto. Bueno, Camilo pregunta y dice que tiene la colección de ingeniería civil y quiere saber si los externos intervengan en el proyecto. Es necesario que tengan Autodesk Docs para trabajar en un ambiente colaborativo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Sí, lo tienen que tener. tienen que tener acceso, porque se supone que tienes que asignarle un rol y tienen que tener acceso a la nube. Entonces, para tener acceso a la nube dentro del Common Data Environment, que es Autodesk Construction Cloud, tienes que definir un rol de cómo van a acceder, porque puede ser que sean personas que simplemente vayan a visualizar. Ahora, yo te digo algo, si el objetivo es visualizar, tú tienes muchas herramientas, pero quizás no integradas con la nube, como visualizadores como lo que es Autodesk Viewer, y tú puedes simplemente compartir un link o puedes hacer déjame mostrártelo mejor, porque a veces estas cosas pueden ser un poquito tediosas. Cuando tú tienes que compartir aquí en salida, tú tienes una opción que se llama Share View. No sé si lo han visto. Déjame ver si lo puedo ver. ¿Dónde está? Ah, míralo acá. Dice Share. Tú ves que dice Share Link de Current Version. O sea, tú puedes compartir. Si el objetivo es visualizar un externo, simplemente la información, no hay problema. Ahora, si el objetivo es colaborar y coordinar, ya es diferente. Pero cuando tú compartes por acá, esta persona puede tener acceso. Déjame ver si te puedo mostrar rapidito, porque si no, se puede quedar la información. Por ejemplo, puedo venir aquí, Autodesk Viewer, míralo acá, y esa persona puede entrar con un link, o esto es una cuenta gratuita, y dentro de Autodesk Viewer, esa persona puede simplemente hacer comentarios de feedback, de retroalimentación. Y quizás son simplemente informaciones que son útiles para ti para luego retroalimentar lo que es lo que ocurra dentro de Autodesk Construction Cloud. Por ejemplo, aquí yo puedo venir y decirle, déjame irme a la parte de comentarios y puedes ver aquí los feedback que han hecho, las anotaciones, los detalles interesantes, porque son simplemente algo que va en una comunicación bidireccional. Ahora, si se trata de trabajar en Autodesk Construction Cloud, tú tienes que saber que ya es un entorno colaborativo y es una persona que va a interactuar de manera colaborativa y coordinada con el equipo de trabajo. Bien, esa es la diferencia en ese sentido. Bueno, por ahora se terminaron todas las preguntas. A ver, Leonardo, la capacitación para manejo de esta metodología BIM, ¿dónde se puede obtener? ¿Es recomendable hacerla online o presencial? Preguntó Leonardo. Bueno, si tú tienes las herramientas, porque aquí se trabaja con datos, archivos de datos que tienes que interactuar. Si tú estás trabajando con un hardware específico, lo recomendable es irte directamente con lo que es el proveedor
En este caso, el proveedor de la tecnología de Autodesk son la Autodesk Training Center como CAD Advisor para los software. Pero cuando tú tienes un hardware específico que trabaja con, por ejemplo, con nube de punto, si es una estación total, perdón, si es de un proveedor de topografía, Trimble, Topcon, Lake, el que sea, generalmente ellos te dan una capacitación ya presencial. Pero cuando con estos productos de software, tú tienes la facilidad de interactuar con algo más personalizado, con tu aplicación y el centro de entrenamiento de Autodesk, porque se trata de adaptarlo. Por ejemplo, mira mi caso. Yo te voy a mostrar aquí mi caso. Yo voy a irme a mi Civil 3D otra vez y yo estoy trabajando una integración con lo que es Trimble. Por lo tanto, yo tuve que bajar el plugin de Trimble y si tú tienes equipos que son de Trimble, yo tengo que diseñar un flujo de trabajo enfocado en ese tipo de hardware, porque tú estás integrando lo que son los datos tuyos de tu software directamente con ese proveedor de equipo topográfico. Entonces, por eso te digo que depende mucho cada caso. Si lo que tratas es simplemente de ver el proceso dentro del manejo de Civil 3D, es algo que se puede manejar online sin ningún problema, pero si se trata de hacer algo con tu equipo topográfico, ya es algo que debe ser más presencial. Bueno, Leonardo comenta que en su país no ha encontrado un training center. Ah, bueno. Em, ¿Tiene CAD Advisor aquí? Alejandra está preguntando si este webinar puede estar disponible en video para que puedan seguir los pasos de nuevo proyecto. Bueno, déjame aprovechar. Vamos a compartir aquí A rapidito invitarlos en YouTube Sí, inclusive. tenemos una página de YouTube, una cuenta en YouTube. Vamos a ir a CAD Advisor. Mírenlo aquí. Tenemos 115, está subiendo. Fíjense que el webinar de la grabación pasada está acá. Lo que debes saber de allí si usas Civil 3D. Aquí van a encontrar la grabación. Se están subiendo videos semanales. Por ejemplo, esos últimos 3 videos se subieron las últimas 3 semanas y los 3 están orientados al tema que vieron hoy. Si ustedes van a participar del webinar de la semana que viene, van a encontrar 3 grabaciones que van a estar orientadas al webinar que se va a tratar porque a veces no te da tiempo de explicar todo. Entonces, estas grabaciones te dan un poquito más de información al respecto. Yo le invito a ustedes a que se registren, que compartan, que también hagan sus preguntas por acá y que obviamente puedan seguirnos por los demás canales, porque cada advisor tiene una página web, tiene una cuenta en LinkedIn. Por aquí pueden seguir la cuenta en LinkedIn y todo eso son recursos para que ustedes estén conectados con lo que estamos haciendo últimamente. Vamos a ver, cierro por acá, miren aquí el post. Entonces, todo esto son recursos para que ustedes se mantengan actualizados de lo que estamos haciendo y específicamente porque son informaciones técnicas profesionales que ustedes necesitan para estar actualizados. Bien, principalmente el canal de YouTube. Bueno, por ahora se terminaron las consultas y bueno, los invitamos a todos a que entren a YouTube, allí quedan todos los webinars, a que entren a nuestra página de cadadvisor.com, también están todos los cursos y nada, y toda la información que necesiten la van a encontrar allí. Y desde ya muchas gracias a todos por su tiempo, lo valoramos muchísimo. Veo que algunos se tuvieron que desconectar porque se les terminó el horario de refrigerio y bueno, dispusieron su tiempo para esto. No, de Gracias a nada, todos. gracias a vos, Leonardo, por Gracias a conectarte. todos. Hasta la próxima. Gracias a Hasta todos la por su próxima. participación.